El nitrógeno es considerado como el nutriente más abundante en el suelo y más disponible para la producción agrícola. El nitrógeno es la base de la formación de proteínas y aminoácidos, entre muchas otras funciones, y se estima que su velocidad de ingreso a las plantas después de su aplicación, ya sea radicular o foliar, siempre y cuando éste esté en una forma asimilable, suele ser entre media hora y 2 horas después de su aplicación. Sin duda es el nutriente que tiene más velocidad de asimilación en una planta de tomates y cubre funciones muy importantes en su crecimiento. Muy pocos fertilizantes no tienen alguna concentración de nitrógeno en su composición, pero cuando hablamos de plantas de tomates, una sobrecarga de nitrógeno puede ser un gran problema y mermar fuertemente tus rendimientos de producción. Te vamos a contar por qué, cómo evitar perder producción y calidad por sobrecarga de nitrógeno y cómo deben ser los porcentajes de aplicación de nitrógeno respecto al fósforo y al nutriente potasio. Comencemos. Cuando hablamos de fertilizantes para una planta, se identifican 17 elementos esenciales que las plantas necesitan para su funcionamiento, y la importancia de cada uno de ellos es como un eslabón de una cadena que, si se rompe, los rendimientos de producción bajan radicalmente. Entre los más comunes tenemos los 6 elementos que las plantas necesitan en mayor cantidad. Estos son, obvio, el nitrógeno, el fósforo, el potasio, el magnesio, el calcio y el azufre. Estos solo son 6, pero nos restan los otros 11, entre los que se dividen en 8 elementos menores y 3 que son los que las plantas toman del ambiente, como el carbono, el hidrógeno y el oxígeno. Todas las especies vegetales de plantas tienen concentraciones ideales de estos nutrientes para expresar su máximo rendimiento. En el caso de las plantas de tomates, el nutriente predominante y de mayor concentración para un mayor número de frutos producidos es el potasio. Cuando analizamos un plan de nutrición de un invernadero de máxima tecnología, las concentraciones en aplicaciones de potasio respecto al nutriente nitrógeno son de 2 a 1. Por cada parte de nitrógeno aplicado son 2 partes de potasio, tal como se ve en la pantalla. Y respecto al nutriente fósforo, el nutriente que predomina es el nitrógeno, siendo una concentración de 2 partes de nitrógeno por casi que 1 parte de fósforo, y de hecho la concentración de calcio debe ser más alta que la del fósforo, y es casi que similar en plantas de tomates que la cantidad o concentración de nitrógeno sea similar a la del nutriente calcio. A veces metemos más fósforo del que necesitamos, y esto se debe a que el fósforo es un nutriente con poca movilidad en el suelo, y las deficiencias en las plantas por fósforo no se debe a que no se esté aplicando este nutriente, sino a que no hemos mejorado su movilidad, pero esta parte se merece un video en otra ocasión. Ya con toda esta relación de las concentraciones en plantas de tomates, ¿por qué es tan malo tener mucho nitrógeno en una planta de tomates? Lo primero es que se pierde estructura productiva en frutos, formando plantas muy vigorosas, con hojas y tallos muy grandes y gruesos, bloqueando en gran medida las formaciones florales al tener mayor cantidad de nuevos brotes, y estos demandan gran cantidad de recursos y evitan la formación de yemas o flores en gran cantidad. Aquí se presentan comportamientos como entrenudos largos, menor número de frutos por ramillete, menor resistencia de las plantas a condiciones de estrés y menor resistencia y dureza vegetal. Pero este es otro motivo real y muy preocupante por el cual tus plantas no deben tener exceso de nitrógeno en su relación de concentración con otros nutrientes. El nitrógeno tiene un comportamiento en el interior de las plantas de tomates en altas concentraciones, y es que secuestran el calcio de las células. Grave problema. Las células se componen en gran parte de calcio para su resistencia y su protección. Toda la planta se compone de células. Es por medio de estas células que se realizan todos los procesos fisiológicos para la producción de frutos. Procesos como la fotosíntesis, la respiración y el crecimiento dependen de la salud y el estado celular de la planta. Cuando se pierde calcio en las células de una planta, esta pierde rigidez, sus frutos pierden hidratación, consistencia, densidad, volumen y peso,
proceso. Por eso se presenta en ocasiones pudriciones en las puntas de los frutos en crecimiento o rajados en los frutos a pocos días de cosecha o rajados de los tallos de las plantas, exponiendo heridas que son acceso a patógenos como hongos, virus y bacterias, pero también se pierde resistencia del sistema inmune porque estos patógenos pueden ingresar más rápido a las células con poca concentración de calcio, y todo por la ausencia de la relación de concentración de calcio respecto al nitrógeno en una planta de tomates. Sin duda se afecta todo el rendimiento de producción. Esto no quiere decir de que aportar calcio al suelo lo soluciona todo. Hay que tener en cuenta que el calcio en el suelo es otro componente con poca movilidad, el cual es muy difícil de que entre a las plantas si estas no están en constante estimulación y crecimiento radicular. El calcio en el suelo solo ingresa por las raíces más nuevas. Pero otra cosa, si vemos esta tabla de compatibilidad de nutrientes, nos podemos dar cuenta que el calcio es el nutriente que más problemas de compatibilidad tiene con otros nutrientes. Esto quiere decir de que pelea con muchos otros y se vuelve insoluble en el suelo. Por eso la presencia de microorganismos benéficos es esencial, porque estos tienen la capacidad de solubilizar estos nutrientes para que las plantas los puedan aprovechar. Atención, porque muchos agricultores que asesoramos nos preguntan que cuál microorganismos benéficos poner en el suelo, y nuestra respuesta es ponerlos todos, ya que importa tanto su cantidad como su diversidad, y entre más diversidad mejor comportamiento microbiano en el suelo. Solo hay que tener en cuenta que no debes poner, por ejemplo, unas tricodermas, que son microorganismos del reino de los hongos, y luego intentar hacer vacunas para controlar un hongo como el Fusarium, porque no solo estarías terminando con el Fusarium, sino que también con las tricodermas, y así estarías botando tu dinero. Debes esquematizar vacunas con fungicidas si es necesario, tener en cuenta la residualidad de estos productos y luego las repoblaciones con microorganismos para lograr hacer un control más eficiente. Solo nos falta una cosa por aclarar, y es qué hacer cuando ya mis plantas tienen mucho nitrógeno en su interior. Y la respuesta es intentar hacer un balance de nitratos, y esto se puede lograr primero teniendo el doble de potasio respecto al nitrógeno, en donde el potasio mantenga todos los procesos metabólicos activos como la toma de agua, el flujo de fotoasimilados desde las hojas hasta las raíces y los puntos de crecimiento lateral en flores y frutos. Segundo, implementando aplicaciones masivas de micronutrientes como el boro y el molibdeno. El molibdeno es un balanceador de nitratos por naturaleza, porque acelera la asimilación de nitrógeno en una planta, convirtiéndolo a una forma ideal en donde las plantas lo pueden aprovechar rápidamente para la formación de aminoácidos, de proteínas, enzimas, clorofila, energía en forma de ATP y demás. Tercero, no solo aportar calcio altamente asimilable en disposición radicular, y mucho menos usar nitratos de calcio, cual viene acomplejado con nitrógeno y calcio, y también se debe aplicar calcio con frecuencia en el tejido vegetativo. Esta fuente de calcio debe ser altamente asimilable y ojalá que venga quelatado para una asimilación más rápida. Y la cuarta, pues disminuyendo la carga de nutrientes nitrogenados que pones en tus plantas. Cuando hablo de cargas nitrogenadas también me refiero a la materia orgánica, la cual presenta gran cantidad de carga nitrogenada. Por eso se debe tener en cuenta las dosis, las cantidades que se colocan en el suelo. Resumiendo, en una planta de tomates la concentración de potasio debe ser el doble de la de nitrógeno. La carga de nitrógeno debe ser casi que igual a la carga de calcio. La carga de fósforo ligeramente inferior a la carga de calcio. La solubilidad de calcio y demás nutrientes debe hacerse con presencia de microorganismos benéficos, y entre más especies mejor. Aplicar calcio tanto al sistema radicular como al tejido vegetativo. Aplicar micronutrientes esenciales como boro y molibdeno para acelerar el aprovechamiento del nitrógeno para la formación de proteínas, aminoácidos, enzimas y demás para evitar el secuestro del calcio. Y si ese molibdeno viene en un producto quelatado, mucho mejor. No abusar del aporte de nitrógeno ni en forma orgánica ni en forma de compuestos como nitratos de calcio, nitratos de potasio, nitratos de magnesio y demás. Bueno, esto ha sido todo por este video. Denle me gusta si les ha parecido curiosa esta información. Dejen su comentario. Somos Agricultura del Valle. Soy Steven Guzmán. Hasta pronto y buenos frutos para todos.